Hola, buenos días. Nosotros somos Ángel Ocejo y David López y lo que hemos querido realizar es un control de MP3 desde un dispositivo que fuera sencillo de controlar para que no tuviera mucha complicación. Bueno, este es el índice que vamos a llevar a lo largo de la presentación, pero a líneas generales vamos a hablar de el que hemos hecho, cómo funciona y a qué segmentos del mercado puede abastecer. Primero decir que hemos elegido un reloj de pulsera, que en este caso sería el EZ430 de Texas Instruments. Es un reloj programable en C que tiene una serie de sensores como son un acelerómetro, un sensor de altitud, un sensor de temperatura y uno de presión. A través de un protocolo Zigbee enviamos a una placa de Arduino que está interna en el prototipo. Enviaremos los datos, entonces también le hemos añadido una pantalla LCD donde mostraremos el número de la pista y el volumen en todo momento. Y a manera de visual también hemos querido añadir un búmetro para que en todo momento viéramos los niveles de volumen. El funcionamiento eléctrico se basa en tres grandes bloques. Es el control, amplificador y búmetro. En el control, pues nosotros hemos utilizado el acelerómetro del reloj. Entonces, dependiendo si en el eje X pasaríamos de canción o al anterior, y en el eje X subiríamos o bajaríamos de volumen. Para ello, para tratar los datos, hemos utilizado un Arduino Mega ADK, que lo estaban pasando, es el más grande, que dispone de un USB, pero también tendríamos la posibilidad de conectar un Arduino Uno con una placa USB. De este modo reduciríamos el coste. Ya con el módulo de radiofrecuencia emitiríamos los datos, que explicaré más adelante cómo se hace eso. Y eso, nada más. Aquí vemos un poco el esquema eléctrico. Pues este sería el Arduino, donde conectaríamos ya el MP3 con la micro SD ya insertada en el MP3, donde estarían las canciones, la pantalla LCD para mostrar en todo momento el número de pista y el volumen, y este es un potenciómetro digital con el que variaremos el volumen. La placa la quisimos diseñar así, que fuera pinchada en el Arduino, para que de este modo nos evitaríamos el mayor cableado. Entonces, esto sería el MP3, aquí se ve una micro SD con las canciones, el potenciómetro digital, y en esta tira de pines iría conectada a la pantalla LCD. La siguiente placa diseñada fue el amplificador, que introduciríamos la señal del MP3 directamente al amplificador, y este amplificador nos daría una potencia de 8 vatios a 4 ohmios. Esto quiere decir que con un altavoz convencional que tuviéramos por casa sería suficiente. Aquí vemos en el esquema, este triángulo sería el amplificador, y el resto de componentes lo que haría es filtrado de la señal para evitar ruidos y que la señal fuera más pura. Ya veríamos aquí la placa ya diseñada y colocada en la caja. Y por último tenemos la placa del búmetro. El búmetro es un ecualizador de sonido con una tira de 10 LEDs. Nosotros le quisimos añadir otra tira que fuera simétrica a esa tira, entonces tendríamos los niveles de volumen simétricos en todo momento. Aquí, como vemos, como os decía, esto sería la tira de 10 LEDs, pues nosotros lo que fue es añadirle otra tira de 10, haciendo 20 en total. Y este sería el controlador que realizaría la función. Y aquí veríamos que cada pin corresponde a 2 diodos LED, y aquí iría el circuito integrado y ya las conexiones oportunas. Otra parte es el funcionamiento general, que lo que tendríamos es el reloj, emitiríamos por radiofrecuencia a 433 MHz, es la señal estándar utilizada en el resto de Europa, y utiliza un protocolo Zigbee. Esto quiere decir que el módulo lo que nos hace es crear un punto de acceso, entonces con el reloj nos conectaríamos a ese punto de acceso y ya nos permitiría. Se utiliza básicamente este protocolo porque consume muy poca batería. Entonces, como es un reloj, la pila que lleva internamente es de 3 voltios, entonces se necesita algo que consuma poco.
Ya el siguiente sería el control, donde leeríamos la tarjeta microSD y realizaríamos, dependiendo de los niveles del acelerómetro, pues pasaríamos de canción o no. Esto lo mostraríamos en la pantalla LCD. Ya a continuación, la señal la llevaríamos al amplificador para amplificarla y llevarla al altavoz, y a su vez al búmetro o al ecualizador de sonido. Y ya por último paso conectaríamos el altavoz, pero nosotros lo que quisimos es añadirle otra opción, que sería conectarle, si quisiéramos mayor potencia por cualquier motivo, vamos a hacer una fiesta o algo y queremos conectar el reloj y manejar así, pues conmutaríamos la salida, entonces ya conectaríamos un equipo de música a un amplificador externo de la potencia que quisiéramos. El programa es súper sencillo. Se iniciaría el programa. Si no estuviéramos conectados, mandaría error y resetearía otra vez el programa. Entonces ya una vez que estuviéramos conectados, recogeríamos los datos enviados del acelerómetro a la placa. Entonces ya dependiendo de qué dato recogemos, pues dependiendo si por ejemplo pulsáramos el botón del asterisco, pues usaríamos el MP3, o si el GX estuviera en un valor de 20, pues pasaríamos de canción o al anterior. Bueno, eso lo configuraríamos por programa. Y ahora va a seguir mi compañero. Bueno, yo soy Ángel y os voy a hablar un poquillo de la carcasa del proyecto. A diferencia de otros prototipos, nosotros hemos querido diseñar una carcasa y construirla para montarlo. La diseñamos en AutoCAD, en un programa de diseño de ordenador, y se imprimió con una impresora 3D de plástico que tenemos en el aula de electrónica, que la montaron otros compañeros. Y consta de 2 piezas para poder atornillarla con 4 tornillos, 2 en la parte de arriba y 2 a los laterales. Aquí tenemos unas imágenes. A la imagen de la izquierda pues estamos imprimiendo una pieza que la impresora lo que hace es derretir el plástico y hacer la forma previamente diseñada. Y aquí, bueno, la foto de la otra pieza, y aquí las 2 piezas como van encajadas entre sí. Aquí una imagen cómo van situadas las placas dentro de nuestra carcasa. La placa de abajo es la placa de control, como ha comentado mi compañero. La de la derecha es la amplificación del audio y la de la izquierda el control de las luces. Una imagen de cómo fue montándose. Lo más complejo de montar fue el cableado de los LEDs, ya que eran pues 20 LEDs y son 40 cables en total. Entonces la primera imagen que tuvimos ya un poco montada. Aquí ya tenemos todo el prototipo montado. Como veis, aprovechamos el espacio al máximo, aprovechamos las paredes, aprovechamos todo, y así es como queda por dentro una vez montado todo. Y bueno, lo que os ha comentado un poco mi compañero, lo de las 2 salidas de audio. El prototipo funciona de la siguiente manera. Nosotros conectamos la alimentación a este conector de aquí de la derecha, conectamos la fuente de alimentación. Luego lo encendemos del botón 1 o 0, lo colocamos la posición 1. Y bueno, luego ya pues llega cuando queremos seleccionar el audio. Si quisiéramos un altavoz normal como este, conectaríamos el altavoz a los 2 conectores de arriba a la derecha, el rojo y el negro. Y si queremos amplificar la potencia con un amplificador, se utilizaría el otro conector. Esto es como queda iluminado, encendido y con la pantalla también funcionando. Bueno, el presupuesto veréis que asciende a 700 euros, que sería una cantidad relativamente alta. El coste de los materiales solo llega a 230 euros. Y la mano de obra es tan cara, ya que le hemos invertido demasiadas horas. Y, por ejemplo, para que os hagáis una idea, para solo conseguir enviar la información, recibirla y tratarla, a mitad de noviembre y diciembre es cuando lo conseguimos. Ahora os enseñamos unos vídeos de cómo ha ido el proceso. Entonces, todas las horas y cantidad invertida, pues el prototipo pues, ha salido con ese coste. Bueno, esta es una imagen, un vídeo. Lo primero que conseguimos fue escribir Hola Mundo en inglés, que es la primera prueba que se suele hacer cuando se programa en cualquier lenguaje. Y bueno, os voy comentando un poquillo. Vale, esta es lo que os acabo de comentar. Lo primero que conseguimos a mitad de noviembre y diciembre fue enviar los datos, tratarlos y encender LEDs. En este caso estamos probando los ejes para mover la posición de nuestro reloj y utilizar la botonera que también tiene.
Aquí ya conseguimos controlar el paso de las canciones. Todavía no regulábamos volumen, solo avanzábamos entre las pistas de la micro SD. Vale, bueno, esto es como tal cual lo hemos presentado, que sería nuestro prototipo, el altavoz que va conectado a la placa directamente dentro y la amplificación externa. Aquí un vídeo de funcionamiento ya general, ya acabado todo y funcionando. No sé si se verá bien la pantalla de LCD, pero va presentándose las pistas de volumen a medida que... Bueno, pues después de todo lo que hemos contado, pues queremos contaros un poco por quién pensamos este proyecto, a quién está dirigido. En un principio está dirigida, pues, por ejemplo, personas con discapacidad visual, porque este proyecto se podría excluir la pantalla LCD y la parte del ecualizador, funcionaría igual y se reducirían los costes, con lo cual una persona con discapacidad solo tendría que darle al botón de conectar y controlarlo mediante gestos. Otro público, personas con más movilidad reducida, ya que el prototipo se puede reajustar a los movimientos de cualquier persona. Entonces, cualquier persona con limitaciones se podría hacer específicamente para ella. El mundo del ocio, ya que se puede utilizar como una mini cadena normal en casa, simplemente con tener el reloj y poder manejarlo en una casa, tenía unos 10 metros de rango, o sea, tiene bastante rango para lo que cuesta el reloj, que son 40 euros. Y por último, pues personas que no tienen reloj, que no les guste llevar reloj, se podría adaptar para manejarte un teléfono móvil que llevamos todos ya, pero cambiando, pues en vez de radiofrecuencia por Bluetooth, se podría modificar. Y aplicaciones posibles que tiene aparte de la que hemos hecho nosotros el reloj. Para personas mayores, todo ahora se lleva pues la teleasistencia, el botón que llevan colgado todos para cuando se caen. Lo que diferenciaría esto de eso sería, por ejemplo, una persona mayor si se cae y no le puede dar el botón, no avisaría a nadie. El reloj lo que tiene que, sabiendo la posición del reloj, cuando una persona se cae, hay una modificación en una gráfica de los parámetros de la posición que podría enviar un aviso de emergencias, con lo cual se podría aplicar allí. Detector de gases, o sea, una medida de seguridad para detectar gases. Cuando van a trabajar a sitios donde, por ejemplo, falta oxígeno, sería poner un sensor y con el reloj conectado podría saber si puedes acceder o no, te lo mide, unos parámetros de seguridad en función de lo que leyese. Y el control de una casa domótica, al igual que manejamos un MP3, se pueden manejar persianas, luces. Y bueno, para esta última aplicación tenemos un vídeo de unos compañeros que han hecho una aplicación igual y os lo queremos mostrar para que veáis cómo funciona también con una casa domótica.
Y bueno, muchas gracias por su atención.